Una lectora de Así Prensa me hace una pregunta interesante sobre el tema de la esperanza cristiana. Y me hace una reflexión un poco larga sobre el tema de la esperanza, de cómo se debe vivir, de cómo, preguntando básicamente, ¿no? Hablando un poquito de su experiencia personal y preguntando. Pero yo creo que el meollo, el corazón, digamos, el centro de su pregunta, se resume en un par de cuestionamientos que plantea directamente y que dicen, ¿hasta dónde llega la esperanza y dónde empieza la candidez? Es decir, por candidez obviamente se está refiriendo a la credulidad, a ser ya un crédulo, ya no una persona que espera, sino una persona que está completamente desconectada de la realidad, ¿no? Es decir, una persona ilusa, ¿no? Y dice, ¿hasta dónde se debe tener esperanza y cuándo se debe dejar a Dios tranquilo? ¿Qué debemos esperar y qué no? ¿Qué falta de esperanza es pecaminosa y cuándo hay un exceso de esperanza? Esta confusión proviene, básicamente, la respuesta es bastante sencilla, pero voy a explicar por qué hay una confusión antes de proceder a la respuesta. ¿Por qué hay una confusión? Hay una confusión en la que el lenguaje vulgar, común y corriente, o secular, si ustedes quieren, ha terminado invadiendo y contaminando el lenguaje católico propiamente, el lenguaje, si quieren, teológico. ¿Por qué? Porque las personas hablan de la esperanza como si la esperanza fuera hay que mantener la ilusión en la vida, ¿no? Incluso hay algunas canciones católicas que están en los cancioneros de iglesia donde dice, gracias Señor por la ilusión, ¿no? Al Señor no hay que darle gracias por la ilusión no tiene nada que ver con la esperanza. No, la esperanza es esa certeza interior de saber que Dios va a cumplir con sus promesas porque Dios es Dios, porque no falla. Y la esperanza es un don dado por Dios. Por eso es que la fe, la esperanza y la caridad se llaman virtudes teologales. Entonces, muchas veces se confunde la esperanza, ¿no?, con la expectativa, con la expectación, con el estado emocional de todavía creer que puede haber alguna solución para las cosas que parecen insolubles, ¿no? Entonces, el deseo de que alguna cosa, de que exista alguna probabilidad matemática a mi favor, es muchas veces llamado esperanza. No, ten esperanza, ¿no? Ten esperanza, en última instancia, significa creer que las cosas pueden terminar resultando como yo quiero gracias a algún cambio de opinión, entre comillas, de Dios o algún cambio en la suerte o en las probabilidades del destino. Eso es lo que el mundo ha convertido de la esperanza, este estado medio infantil de credulidad donde nosotros estamos pensando que algo bueno va a pasar porque sí, ¿no? Porque sí. Simplemente y que mientras nosotros mantengamos un cierto optimismo mundano y para el cual nosotros podemos alentarnos con un autodiálogo, ¿no? No, sí se puede, vamos adelante, nosotros podemos, hagámoslo, ¿no? Esa no es la esperanza cristiana. En muchas ocasiones mantenerse el buen ánimo, etcétera, no es una cosa mala. Pero cuando uno se lleva a decir, sí, cree en ti mismo, sal adelante, tú puedes, tú lo puedes hacer, esto sí puede pecar y caer en un exceso, y caer en una tontera, y caer en una idiotez. Eso sí puede pasar perfectamente, perfectamente. No les quepa la menor duda. Y eso es de lo que nos advierte en general Dios cuando nos habla de no poner las confianzas en los aspectos humanos. Pero ¿qué cosa es la esperanza como virtud teologal? La esperanza cristiana, ¿qué cosa es? Es esta certeza de que Dios va a salir siempre a actuar por mi bien como ser humano, y que no va a fallar en su promesa, y que en consecuencia las cosas pueden salir de una manera contraria a la que yo estoy deseando, o lo que puede parecer conveniente para mí con mi inteligencia limitada, lo que yo honestamente, de buena fe y de buena intención, puedo creer que es lo que más me corresponde.
Pero incluso allí donde se ve que las cosas no van a salir bien, la persona se pone totalmente en confianza en Dios. Les pongo un ejemplo que a mí me viene conmoviendo y edificando mucho. Una persona muy cercana a mi comunidad, una mujer muy buena, muy generosa, muy entregada en su servicio a la iglesia, estuvo casada o está casada ya por un buen tiempo, pero durante muchísimo tiempo, muchos años, no pudo tener hijos. Finalmente, después de más de 10 años de matrimonio, salió embarazada de forma totalmente natural. Y finalmente nació su hija. En el parto, en el proceso del parto, descubren, en todos los diagnósticos que se tienen que hacer durante el parto, descubren que ella estaba desarrollando un cáncer, que estaba en un estadio relativamente inicial, pero era uno de estos cánceres que tienen un índice de letalidad muy alto, muy alto. Más del 90% de personas con este tipo de cáncer fallecen. Entonces, después de un primer tratamiento, de una primera operación que la dejó bastante mejor, muy aliviada y prácticamente sin sentir nada malo, completamente normal en su aspecto físico, ella comenzó a dedicarse al amor de su vida, a su nueva hija, ¿no? Y a su esposo. Sin embargo, cuando la hija ha cumplido poquito más de un año, el cáncer ha rebrotado y ha rebrotado con una agresividad enorme. Ella recientemente escribió un correo electrónico diciendo: pido sus oraciones y pido sus oraciones por un milagro, porque el médico dice que el retorno, la manera como ha retornado esta enfermedad, la manera como ha retornado este cáncer es de una agresividad tal que mis expectativas son casi nulas. Lo que yo deseo es tener vida para poder ver a mi hija crecer. Lo que deseo es poder enseñarle a amar a Dios y a confiar en Dios y a ser una buena cristiana. Lo que yo deseo es envejecer junto a mi esposo, viendo a mi hija crecer como cristiana y como ser humano. Pero lo que Dios quiera, sé que es lo mejor para mí. Entonces, pidan para que se realice el milagro, pero que las cosas queden en manos de Dios. Ese es el ejemplo de la esperanza cristiana. La esperanza cristiana, que tiene la certeza de que Dios no me va a fallar, que lo que Él desea, aunque pueda producirme una tristeza inmediata, temporal, es lo mejor que me puede pasar, porque Dios, por definición, sabe más que yo y me ama más de lo que yo me amo a mí mismo. Sabe más que yo y ama a mi hija, en el caso de esta querida amiga, ama a su hija más de lo que yo la puedo amar, más de lo que la persona la puede amar. Y en consecuencia, como dice el Papa Francisco, nunca nos cansemos de pedirle a Dios, nunca. Entonces la pregunta es, ¿cuándo ya es momento de dejar de, entre comillas, molestar o fastidiar a Dios? Nunca. La esperanza cristiana no termina nunca de apelar a Dios, pero apela a Dios poniendo las cosas en sus manos. Señor, ayúdame. Señor, hazme comprender tu plan. Señor, si es tu voluntad, que suceda esto. Esto es lo que me gustaría. Esto es lo que deseo y es honesto. El deseo de ser una buena madre que enseñe a su hija la fe y que pueda verla crecer en la fe es un deseo bueno, honesto. Pero Dios sabe más. En consecuencia, esta confusión de que la esperanza en algún momento ya puede ser demasiada o puede ser tonta o puede ser ingenua, es un concepto completamente mundano, es no entender la esperanza desde el punto de vista de la fe, desde la visión católica, de la visión de la esperanza como virtud teologal, no como una virtud humana. Y en algunos casos como una experiencia humana, ni siquiera como virtud necesariamente, porque a veces el deseo o el anhelo de que pasen las cosas se puede convertir en una total contumacia y cerrazón. Entonces, mientras nosotros mantenemos la actitud abierta y mantenemos la actitud de que el Señor
gobierna en nuestras vidas sabiendo que Él no nos va a fallar nunca, ahí nosotros estamos manteniendo la esperanza como virtud y solo entonces estamos manteniendo la esperanza como virtud. Eso nos va a permitir comprender que la vida cristiana, ningún don de Dios y toda virtud teologal, y las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ninguna virtud que proviene de Dios se puede pedir en demasía. No, ya tengo demasiada fe, gracias Dios mío, ya no me des más fe. No, ya tengo demasiada caridad, ya soy muy caritativo, ya no me des más caridad. ¿Cómo vamos a poder decir, Señor, ya no me des más esperanza, ya tengo mucha? Cuando ningún don de Dios es en exceso. Todo lo que Dios nos pueda dar, el alma infinita del ser humano lo anhela, lo desea y está preparado para recibirla. Que tengas un buen día.